boom boom, da ti do do. Via via, vieni via con me. Entra in questo amore buio, pieno di uomini. Via, via, entra e fatti un bagno caldo. C'è un accappatoio azzurro, fuori piove un mondo freddo. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Just look, my baby, it's wonderful. It's wonderful, it's wonderful. I dream of you, chips, chips. Da-ti-do-di-do, chi-boom, chi-boom-boom. Da-ti-do-di-do, chi-boom, chi-boom-boom. Da-ti-do-di-do. Buenas noches, estamos en una edición especial de Elementales del Montón. Hoy programa en el día lunes, nosotros salimos por lo general el día martes, pero hubo un acontecimiento a nivel nacional que queríamos realizar un programa especial debido a la importancia del caso. Obviamente son las elecciones nacionales, unas elecciones nacionales que arrojan ciertas cuestiones. Quizás los que más contentos deberían estar no lo están, los que más tristes deberían estar no lo están. Se invirtió un poco las sensaciones que se esperaban. A mi punto de vista, que empieza a arrojar una especie de bipartidismo la República Argentina en cuanto a la política, un bipartidismo que en su momento era el Partido Justicialista y el radicalismo. Y hoy por hoy se podría empezar a ver entre el Partido Justicialista y el Partido Antijusticialista. Lamentablemente, para mi punto de vista, empieza a observarse una especie de vacío de contenido importante, y lo que se puede analizar es de las PASO a hoy, lo que fue triunfando, lamentablemente, termina siendo la grieta. Esta calle, esa famosa calle del medio que se aspiraba, se eliminó completamente. Y bueno, desafío para el gobierno que viene, el gobierno del presidente electo Alberto Fernández, será sobrepasar y romper ese prejuicio o ese miedo o esas sensaciones que el 40% de la sociedad está teniendo. Y del otro lado, bueno, hay cierta esperanza y confianza en quien ha sido victorioso de estas elecciones. Pero bueno, en el día de hoy venimos a comentarles con dos invitados. Por lo general siempre hay uno acá en Elementales del Montón. Estamos con, a mi izquierda, el señor Damián Lamana Guiñazú, empleado de la cultura, un licenciado en letras. Esa es tu carrera. Sí, empleado de la cultura me emplea, además. Empleado en la cultura sería. Y también tenemos acá a mi derecha al señor Santiago Giró, economista, ambos elementales del Montón del Oeste, pero bueno, los vengo a traer acá para que nos empiece a desasnar de ciertas cosas que surgen, que empiezan a decantar a través de lo que sucedió este domingo, que está recién salido del horno y todavía se sigue hablando y muchísimo. Damián, participaste en las mesas. ¿Cómo fue la experiencia? ¿Cómo la viviste? ¿Estuviste en las PASO también? ¿Notaste diferencias? ¿Qué sensaciones te dejó esta jornada democrática? Bueno, hola, buenas noches a todos, todas y todes. Primero, gracias por el espacio. Sí, fui fiscal ayer por Juan de Bandi, candidato del Frente de Todos a intendente de Caseros del 3 de febrero. Sí, señor. Candidato que perdió. El oficialismo de Diego Valenzuela, Juntos por el Cambio, conservó
revalidó la intendencia. Hubo un desfasaje ahí entre la fórmula presidencial y la fórmula de intendente, y hubo un gran cambio respecto de las PASO en porcentajes, cantidad de votantes, un gran crecimiento de Juntos por el Cambio en cuanto a votos en todas las líneas. Sí. Por un dato muy chiquito que es el de la mesa finalmente, pero finalmente es exponencial a todo, o sea, una muestra pequeña. Sí, al fin y al cabo lo que se suele llamar como mesa testigo. Era mesa testigo. Además, justo era mesa testigo, sí. Mira. Era una mesa testigo. El candidato, el fiscal de Juntos por el Cambio, estaba llevando un conteo justamente porque le avisaron a la mañana que esa mesa iba a ser mesa testigo. Bien. Macri había sacado 88 votos en las PASO y sacó 124 votos ayer. Subió un 35-40% de votos en la mesa. Y Alberto Fernández creció 5 votos, 4. Y el candidato a intendente dobló, digamos, dio vuelta al resultado. Bajó el Frente de Todos y subió lo suficiente Juntos por el Cambio como para ganar por 20 votos, cómodo. Sí hubo más gente que vino a votar, al menos 10 votantes más en la mesa, 80% promedio en la escuela, cuando había sido 77, 75 en las PASO, y en la gran mayoría de las mesas, la vez pasada en las PASO había ganado el Frente de Todos en todas las líneas, y en este caso perdió intendente en todas las mesas. En todas las mesas perdió el intendente, en todas las mesas ganó la fórmula presidencial por poquitos votos, cuando había ganado por 30 votos mínimo en las PASO. Si bien no bajaron los votos de Frente de Todos, subieron un montón. Bueno, es lo que se vio a nivel nacional, que Frente de Todos subió 200.000 votos y Juntos por el Cambio 2,5 millones. Y muy fuerte el corte de boleta fue el juego ese. Fue el juego. Se lo vio el que transita 3 de febrero, veía constantemente cómo Valenzuela se quiso proponer como apartidario en cierta forma, alejándose de la imagen de Macri, de la imagen de Vidal, o también con tijeras inflables en la calle. Tijeras inflables, boletas mixtas que llegaban a casa, con los 4 bloques de presidencia, diputados nacionales, gobernación, diputados provinciales del Frente de Todos y la boleta de Venezuela. Directamente llegaba eso a las casas con un anuncio de la municipalidad, obviamente no oficial porque sería un quilombo terrible, pero se notaba que estaba ahí, sí. Que decía corta boleta, de Bandi Escurto, eso por un lado. Después YouTube un montón, instructivos para cortar boleta, donde mostraban la boletita donde tenías que cortar, volanteo en las calles de afiches falsos de la Cámpora, donde ponían a Curto de Bandi y el logo de la Cámpora, obviamente hechos por aparte el partido. Esta demonización que existe sobre la Cámpora, intentaron vincular. También yo he visto, por ejemplo, en Morón, Tagliaferro hizo ese mismo juego, no le salió, por no mucho, porque achicó la ventaja, pero si no me equivoco quedó a 2 puntos de Lucas G, que es el intendente electo de Morón, pero también afiches justicialistas promoviendo el corte de boleta a favor de Tagliaferro. Tenemos acá un votante de Cava, en este momento, si bien nació aquí, en el oeste, en Ramos Mejía, en este momento es Cava. No. Nunca cambié. No hiciste cambio de domicilio. No, sigo votando Matanza. Seguís votando en Matanza. Sí. Bueno, está bien. No está informado el conductor. La producción me pasó mal el dato. Pido mil disculpas. Mi objetivo es contradecirte. Pero, y bueno, está muy bien. Pero bueno, sos habitante de Cava, lo que es la gestión Rodríguez Larreta parecía inexpugnable y terminó siendo así. Vos trabajás en Capital, vivís en Capital, me imagino que no fue ninguna sorpresa el resultado. Vos sabés que, primero buenas noches a todos y todas y todes. Y todesca. La nueva mini. Vos sabés que se esperaba, yo trabajo en el IBC, Instituto de la Vivienda de la Ciudad, y ahí se esperaba
una buena elección, pero se apuntaba un 48% según los datos que tenían. O sea, creían todos que iban a balotaje, que iba a haber balotaje. Así que sorprendió el 55%. O sea, igualmente la expectativa era ganar en balotaje, pero sorprendió. Creo que es la primera vez que en Ciudad, en primera vuelta, gana un jefe de gobierno sin necesidad de balotaje. Porque bueno, necesita el 50%, que claro, sí, es un esquema, es un esquema electoral bastante difícil de pasar, y lo pasó con creces porque superó 5 puntos. No, sí, le sacó 20 puntos al... Y aún así terminó siendo una buena elección de Lamens. Lo complejo que es el análisis de la capital, pero bueno, eso también implica un buen trabajo en cuanto a algo que no venía haciendo la gestión Cambiemos, por lo menos, o del PRO, mejor dicho, es de darle mayor interés a la zona sur. Si bien perdió en las comunas del sur. Perdió otra vez, o sea, había perdido en Las PASO, perdió otra vez en la comuna 8 y en la 4, que son las dos del sur-sur. En la 4 perdió por 100 votos, así que fue casi un empate técnico. En la 8 perdió más fuerte. Igualmente hizo una elección bastante mejor que en Las PASO, creo que sumó 5 puntos más porcentuales. Pero bueno, sigue perdiendo. Creo que había ganado en el 2015 en esas comunas. Era la única elección donde había logrado ganar ahí. Pero bueno, sí, eso es más allá del tinte o la visión política de cada uno, la visión de las cosas. Hay una reorientación hacia el sur. Sí. Que evidentemente le empezó a dar frutos, aunque en las comunas haya perdido, la diferencia no fue tan grande. Hay una que es empate técnico, como bien vos decías, pero bueno, veremos ahora en qué se para la reta en cuanto a... Yo creo que habría que analizar bien qué va a ser la vida política de Macri en el futuro, ¿no? Porque ¿quién va a ser el jefe del PRO? Vidal, no creo que sea después de la derrota en provincia de Buenos Aires. Hay que ver si Macri, si bien es el fundador, es la imagen, es la cara del PRO, hay que ver si le da como para ponerse como un jefe de la oposición sin poder ejecutivo, con un poder que sería solamente mediático. Pero evidentemente el que mejor queda parado del PRO termina siendo la reta, pero por lejos. Igualmente, hoy hablaba con un montón de compañeros, fue un día entre festivo y pensativo, las dos cosas. Macri sacó el 40% de los votos, un poquito más. Sacó más que los dos candidatos en la primera vuelta de 2015. Así que ninguno había llegado al 40. Es un 38 de Scioli. Es un resultado impresionante. Me parece que claramente queda bien posicionado como una oposición, como la figura central de la oposición. Quizás no lo sea en la logística intelectualmente, en la influencia política hacia adentro, incluso en la rosca. No sé si él representa ese lugar o lo representa otro. Pero sí, al menos públicamente, queda muy bien parado. O sea, se va triunfante. Se podría haber ido polémica. Se podría haber ido inundado, como él dice, y se fue, no se inundó más de verdad. Se va de pie, y eso es lo tremendo de la situación. Después de 4 años bastante catastróficos, no solo en la economía, sino en lo conceptual, en habilitar la xenofobia, el gatillo fácil, el sálvese quien pueda de manera individual, el ataque a la salud pública, a la educación pública de distintas maneras. Así todo sacó más votos que en la primera vuelta de 2015, en el contexto en que decían que iban a conservar todos los derechos. Ahora dice que hay que poner bombas vía Pichetto, y los votó más gente. Digo, me parece que es para atender, y lograron quedar de pie. Lograron quedar de pie. Cuando podría haber sido una paliza como Las PASO. Si eso se conservaba, la cosa era muy distinta, pero... Yo creo que Las PASO terminó levantando demasiado la vara, aclarando mucho el panorama. Por ende también es esa sensación de gusto a poco para el futuro oficialismo que va a ser el justicialismo. Y teniendo en cuenta, como bien arrancabas a decir vos, Pepe, o Damián, como más cómodo te guste,
a pesar de una gestión económica complejísima o un fracaso económico, me atrevo a decir, que para eso también lo tenemos acá, Santiago, como para que dé una impresión de qué se está dejando. Yo me acuerdo cuando viniste en la anterior oportunidad, había sido el cepo, había sido implementado el cepo recién de $10.000 por persona por mes. Y ahora estamos en $200 por mes por persona y 100 en efectivo. Se ajustó un poquito más, sí. ¿Qué diferencia hay del viernes al lunes para hacer semejante cambio? Bueno, justo eso se lo preguntaron hoy a Lacunza, al ministro de Economía, en una conferencia de prensa. Y él lo que dijo, o sea, bueno, la otra vez ya lo hablamos, creo que coincidíamos en que el cepo se debió poner antes, o directamente no se debió haber sacado, por lo menos no del todo, algún límite a la compra de dólares. Yo considero que debió existir siempre, por lo menos hasta que no esté tranquilo el panorama cambiario, no acomode las tarifas como quieras acomodarlo, no logre bajar la inflación. Hasta ese entonces no deberías permitir que cualquiera compre cualquier cantidad de dólares. Creo que, digamos, no tenía límite de $2 millones, después directamente no tenía límite. Fue una locura. Lo que dijo fue, bueno, desde las PASO se fugaron $22.000 millones. Perdió reservas el Banco Central por ese monto. Y lo que dijo es, hasta que se puso el cepo de, ¿cuánto era? $10.000 dólares mensuales, se había fugado, dijo 16.000 de esos 22. $16.000 millones. Cuando se puso el cepo, se fugó, digamos, eso había sido en poco menos de un mes. Cuando se puso el cepo, la fuga cayó a un ritmo de 2.000 millones, o sea, de 16.000 a 2.000. Entonces, la respuesta que dio fue, salvo en los últimos días que volvió a haber una aceleración de la fuga, la respuesta que dio fue, bueno, en realidad con el cepo que habíamos puesto ya parecía suficiente, ahora que ya sabemos que perdimos, y viene un periodo de transición, es más responsable poner un cepo total porque va a haber más inestabilidad y hasta que asuma el nuevo gobierno y decida cuál va a ser la política económica. Obviamente puede haber un fin electoral también, digo. Claramente. Bueno, se rumoreaba en cierta forma que dependía también el resultado de la reta en Capital Federal. Si la reta llegaba a un balotaje, era no aplicar el cepo, o por lo menos que no sea tan chico el cepo, para no perder votos en cuanto a un posible balotaje en Cava. Una vez expugnado esa contienda, bueno, achicaron, fue el famoso sinceramiento, pero a la inversa esta vez. La verdad que $200 parece la misma. No, es directo, digamos, el 200 es simbólico para no decir que no puedes comprar un dólar. Digo, claro. Se dejó un monto mínimo pero simbólico. En realidad, también es verdad que hay una demanda que fue una demanda también de campaña de Alberto Fernández, de decir cuidar la reserva y no la está cuidando. Y esa demanda ahora, bueno, también de alguna manera el gobierno la aprovecha para decir, bueno, ahora te lo voy a cuidar. Cepo, digamos, nadie puede comprar un dólar. De hecho, hoy compró reserva. El Banco Central compró 60 millones, nada, digo, pero compró. Hoy 60 millones de dólares. Creció compró, el tesoro, digamos. Compró el Banco Central y con un dólar que cayó encima. Digo, claro, cayó un $1.50. Cayó, sí, al 64, 60. Quedó en 62. No me acuerdo cuánto. 62, 50 tanto. Sí, vamos a chequear en cualquier momento para darle. Lo había visto un poco más alto. La información al soberano. ¿Y cuánta cintura pensás que puede llegar a tener Alberto? Obviamente uno espera que el desembolso de los $5.000 millones del FMI se entreguen. Hay que ver cuándo, si en diciembre o ahora. Estando el cepo imagino que no hay mucha diferencia. Pero ¿cuánta cintura pensás que puede llegar a tener? Y bueno, digamos, es una persona que ya tiene experiencia en épocas difíciles, así que yo igualmente creo que esta medida debe haber sido, no sé si pactada, dice que fue informada, pero creo que era una medida también deseada por el gobierno para que no sigan perdiendo reservas y asumir por lo menos con un colchón más alto. Yo creo que el cepo no se puede ir
hasta que no se acomoden más o menos las expectativas de inflación a futuro. Porque ¿qué pasa? Si vos dejás soltás el cepo con una inflación a los niveles que tenemos hoy en día, de 6% mensual, en pocos meses el tipo de cambio va a estar otra vez atrasado y va a venir una nueva devaluación. Y eso se espiraliza, o sea, la típica corrida que primero sube los precios, después el dólar como queda atrasado aumenta, pero otra vez vuelve a aumentar los precios. Entonces lo que tenés que lograr es anclar expectativas y decir, bueno, juntar a los empresarios, digamos, el famoso consenso que quieren lograr. A los actores. A todos los actores, gremios, empresarios. Obviamente no es nada fácil hacer eso, pero hasta que no logres que, digamos, que la expectativa de la población en general sea una inflación a la baja, sacar el cepo, y lo vas a tener que hacer muy de a poquito. Sí, o sea, quizás lo puede llegar a liberar un poco como para que ellos pongan su número, pero... Sí, yo creo que el tipo de cambio es alto hoy en día. O sea, deberías poder liberarlo. Hoy tenemos superávit fiscal, superávit comercial que no teníamos hace muchísimos años. Pero por caída de demanda de acá. Bueno, que en general pasan las dos cosas. Digo, con una devaluación caen las importaciones, cae la demanda o porque también caen los precios relativos y aumentan un poco las exportaciones porque te volviste más barato. Entonces, digamos, pero sea por lo que sea, hoy en día tenés mayor oferta de dólares porque las exportaciones superan las importaciones. Y el turismo también, digo, el turismo se va menos afuera, viene más de afuera porque es más barato. Hoy el tipo de cambio te permite eso. O sea que en principio, si no tenés una fuga masiva de capital, vos podrías empezar a liberarlo el tipo de cambio. Pero siempre y cuando tengas las expectativas más o menos ancladas y no como hoy en día, que es un... Claro, tal cual. Más allá fuera de lo económico. Y yo imagino, se estaba hablando de poner un dólar turista para el que viaja afuera. Ya estaban diciendo que el que está afuera hoy puede gastar los dólares si los tiene, no puede comprar. Puede pagar con tarjeta de crédito ilimitadamente, pero no puede, si quiere extraer, si los tiene obviamente va a poder extraerlos, si no, tiene el mismo límite que los locales. Digamos. Bueno, pero la existencia de un dólar turista, para vos, Damián, ¿cómo pensás que puede llegar a verse la existencia de un dólar turista? ¿Pensás que va a caer mal en este 40% que estaría del otro lado, por así decir? No poder comprar dólares fue una de las razones de una marcha allá en el lejanísimo 2014, 2015. Sí, de la había señora un con chico la taza. vestido de dólares, yo me acuerdo, que se quería ir a Punta del Este todos los años. Entiendo que para todos ellos es un problema, porque quizás la vida no se les modificó tanto, al contrario, les fue mejor. Y ahora no poder comprar dólares lo van a tomar como una falta de libertad. Me da cierta humorada también pensar porque gran parte de las discusiones de estos años fue eso, poder ahorrar como yo quiera, sin que nadie me limite mi libertad, y ahora otra vez eso va a estar bloqueado. Después lo del dólar turista, y me parece muy riesgoso comprar con tarjeta de crédito con el dólar a 60 y después cuando te cierra la tarjeta vale 84. Más el plus que me parece como... súper riesgoso, pero de todas maneras esos dólares el Estado los va a tener que pagar. Si van y consumen con tarjeta afuera, en algún momento el Estado va a tener que girar esos dólares, así que entiendo que no habría diferencia más que el fastidio de las personas. Y el fastidio va a estar. El fastidio. Al Estado supongo que no va a ser con un impuesto, ¿verdad? No es que va a tener el 35 o el 20 o las distintas variantes, va a ser lo mismo. Consumirías con tarjeta y te cobrarían un recargo por lo que vos consumiste más allá del valor del dólar al momento. Ese sería el Un esquema como el que existía antes. Como el que tenía existía un en la recargo. época, en la Antes era época un del cepo, que podías reclamarlo con algún... Impuesto a las ganancias, creo. Sí, y después lo devolvieron un par de años después, hubo una devolución del 35, hicieron esa campaña también. Bueno, pero es un yo estaría a favor ya vamos, si me piden a mí la decisión, estoy a favor del dólar turista. Hay que ver si lo necesitas también, digo, porque en el año previo a 2015 el tipo de cambio estaba bastante más atrasado, como bastante más bajo en términos reales que hoy en día. Por eso todavía, digamos, por eso necesitabas tanto el cepo y restringir las importaciones, porque no tenías los dólares, porque ibas al déficit, digamos. Hoy en día, con las importaciones y las exportaciones bastante más liberadas y el turismo también liberado, tenía superávit. ¿Por qué? Porque el tipo de cambio se fue a niveles mucho más altos.
Claro. Entonces hay que ver si digamos, si necesitas tomar esa medida que, como dice también, es impopular. Digamos, si hoy vale la pena hacerlo, en ese momento tal vez no te quedaba otra. Claro, o sea, en comparación con la inflación, hoy no sería necesario tomarlo. Hoy estamos con un dólar alto. Hoy estamos con un dólar tipo de cambio bastante más alto, sí. Bien. Bueno, veremos a ver qué pasa. Novedades del día. Vamos a ver si es una novedad o cómo termina quedando la historia. Es que Carrió dice que a partir del año que viene no está más en la política. Es increíble que alguien anuncie eso. Es como un futbolista que se retira y avisa. Va a querer partido de homenaje, todo. ¿Y cuál sería el partido de homenaje para Carrió? Y un juicio, sentada por tele. Ojalá suceda. Pues sí, como ella en el banquillo. Claro. Ese sería el partido de homenaje para Ese vos. sería un gran partido de homenaje. Yo creo que ese es el partido de homenaje que se merece. Seguramente no va a suceder, va a caer de pie, va a ir de panelista a los programas y la vamos a ver para siempre ahí. De hecho, nunca va a morir. Estaría bueno que explique qué es la República para ella, en cierta forma, tanto que menciona y que defiende la República. Un bebé, ¿no es? ¿No es un bebé de plástico? Yo La escuché que República es un bebé de plástico. dijo ya porque ya hay república. Dijo eso. Se Hay aseguró la que hay República. bipartidismo, que fueron elecciones democráticas, que se va de manera ordenada, entonces hay república. Eso fue lo que leí. Porque un gobierno no peronista terminó su mandato, eso era... Claro. ¿Está bien? Claro. Increíble. Bueno, hay bipartidismo, eso es una duda, es una certeza total. Lo que queda en duda es qué tipo de bipartidismo se va a presentar, si va a ser un bipartidismo del brazo radical, si va a ser del brazo del PRO. El radicalismo sigue manteniendo mucha territorialidad. Sorprendente la elección en San Luis, por lo menos que termine ganando Juntos por el Cambio. Eso creo que es la gran sorpresa junto con Santa Fe, que hay que ver si Santa Fe cómo termina quedando después del recuento definitivo. Pero cuando vos te puedes analizar ese mapa que terminó quedando, que muchos jugaban con que era la bandera de Boca en el medio, te empezás a dar cuenta cómo las tierras más productivas del país empiezan a jugar en sintonía. Por ejemplo, Córdoba, San Luis, Mendoza, Entre Ríos, y todo lo que es, cuando vos analizás también después, si bien la provincia de Buenos Aires la ganó el justicialismo, vos analizás todo lo que es Pampa Húmeda, absolutamente todo el mapa lo ganó Cambiemos. Y lo que es el polo industrial, todo lo que sea la conexión entre Rosario y Buenos Aires, la terminó ganando todo el Partido Justicialista. Esto te marca claramente. Yo creo que hay una necesidad, hoy por hoy, creo que nadie estaría a favor de lo que voy a decir, hay una necesidad importante en dividir la provincia de Buenos Aires en dos mínimo. Es muy grande, es mucha la diferencia que hay en cuanto a la sociedad también. Porque, a ver, sin ir más lejos, salvo el conurbano, después el Partido Justicialista perdió en Mar del Plata, perdió en Bahía Blanca, una elección que yo lamento por el candidato Susbieles, me parecía un muy buen candidato. Perdió en Olavarría, perdió en Junín, perdió en todas las ciudades fuera del conurbano, perdió. Yo creo que es algo como para analizar. En cuanto a lo que es la disposición geográfica del país, hay que empezar a reorganizar un poco para atender conjuntamente algunas necesidades que evidentemente con estos 4 años se empiezan a mostrar de que son deficientes. Hay un campo versus industria también, ¿no? Dando vueltas como Pero no tiene que ser nítidamente. campo versus industria. Bueno, no. en cuanto a cómo los enumeramos, que también es un poco la historia del siglo XX y el siglo XIX del país. Obviamente el siglo XIX no podemos enfocarlo desde la industria, pero sí el proyecto del campo. Y el siglo XX, en su momento, con la irrupción del peronismo, aparece la industria y cómo esos dos polos se vuelven también estereotipos sociales. Hay algo como para pensar por qué seguimos en esa discusión, por qué se sigue reanudando la misma disputa, incluso
lo podemos pensar desde unitarios y federales y cómo es llevado a... Pero ¿a Córdoba qué sería? No, Córdoba sería Campo o más, industria. bueno, campo. Las O dos. Santa Fe. Bueno, pero- Santa Fe más campo, ¿no? Sí, bueno, Rosario tiene Rosario, pero Pero en Rosario tiene todas las provincias. En ganaron Rosario no sé ellos cómo también. No sé cómo fue en en Rosario, Rosario. mira, ahora vamos a revisar, vamos a jugar un poquito con el mapa. Para aclarar, 63.50 está el dólar. 63.50. Banco Nación. Pero Sí, bueno, bajó. está eso. Peso 50. Ahora hay que ver qué van a hacer. Apuntaban también a lo que es en cuanto a empezar a recaudar más, además de retenciones. No sé qué va a pasar con las retenciones. No sé si hay algún anuncio de retenciones. No, igual En anuncios campaña no todavía creo. No, anuncios pero en todavía campaña no creo que hayan dicho que iban a volver las retenciones, me imagino. No, sé seguramente no. qué es lo que va a pasar. Seguramente no, pero ¿vos considerás que sería necesario hoy en día como estamos Sí. empezar a aplicar? Sí, por supuesto. Pero lo que decíamos recién, un tipo de cambio muy alto, hay una transferencia de ingresos a todo el sector exportador que tampoco benefició mucho porque seguramente lográs que haya un aumento de la producción y lo hubo, pero primero si no obligás a que liquiden los dólares o permitís que recompren los dólares cuando quieran, en la cantidad que quieran, como pasó hasta ahora, y en una macroeconomía que no ayuda a tener buenas perspectivas, y bueno, obviamente que cualquier productor va a volver a comprar dólares y va a copiar dólares, y es lo que pasó. Entonces, ¿qué obtuviste? Nada, ni siquiera empleo, y la verdad que eso te hizo un agujero también en el déficit fiscal, que es cuando el principal problema que es la deuda hoy en día, y bueno, una vez que te lo explican la caída de las retenciones, sacar retenciones, pero 2 puntitos de déficit sí te lo explica. Claro. Y una cosa que, y esto se estuvo hablando, es empezar a apuntar a lo que es el silo bolsa. Apuntar a Que no se fiscalizar. pueda, a que no se pueda estoquear tanto y apurar la liquidación, que esto se había eliminado completamente. Sí. El productor no tenía necesidad de liquidar Es que liquidar es raro. O sea, si una vez que exportás que tengas que liquidar los dólares, me parece algo obviamente mucho más fácil. De hecho, una de las ventajas de las retenciones es que es un impuesto muy fácil de recaudar. Es muy difícil de evadir, tenés que pasar por la aduana y vas a tener que pagar. Hay Entonces, un filtro inexpugnable, ¿no? Porque digo, como instrumento, bueno, lo hablamos la vez pasada, como impuesto tiene sus problemas, las retenciones, pero tiene algunas ventajas que son, una de ellas es lo fácil que es recaudar. Yo soy más proclive, más que prohibir o ir a ver si el silo bolsa, si tenés escondido, a generar los incentivos para que medio obligar a liquidar porque le convenga. Digo, no sé, hay que ser creativos ahí. Podrías empezar a ponerle unas retenciones escalonadas que vayan en ascenso para que el tipo se apure a liquidar cuanto antes, por ejemplo. No sé, si vos le decís este mes es de 4, el mes que viene va a ser de 5, al otro mes de 6. En algún punto te va a convenir liquidar. Estoy hablando igualmente en el aire, digo. Sí, obviamente son todas cuestiones. Hay millones de cosas que uno no tiene en cuenta. Por ejemplo, en su momento cuando fue la 125, uno de los grandes problemas fue que la aplicación después que habían ya sembrado. O sea, una cosa es aplicar un impuesto sobre una retención sobre la soja una vez que ya sembraste soja y vas a cosechar, y otra cosa es que te lo pongan antes de la época de sembrado y que vos puedas al fin y al cabo decir, bueno, me conviene soja, bueno, me voy a esto, y que no de la nada te apliquen y recorten tu ganancia que vos esperabas. Sí. Una cosita sobre eso. Ayer el ministro de la 125 estaba festejando en el escenario con la reta. Digo, no, El me ministro pare- que la Claro, el ministro que Martín escribió la 125, que pensó la 125, que defendió la 125 ofreciendo un flete, Todo el flete arco- gratuito. A ese nivel estaba en Sí. ese momento. Ayer estaba en el escenario, digo, para que... Todo el arco político igualmente Vea cómo todo debería vuelve. hacer un mea culpa de lo que fue la 125 en cuanto, no más allá de retención sí, retención no, sino con lo que vos bien marcás. Estuvo Martín Lustó, el que diseñó la 125. Pichetto. Pichetto, que fue un defensor acérrimo en la Cámara. Estaban hoy por hoy, bueno, como vos decías, subidos, festejando. Y el Partido Justicialista, que después le echó la culpa
a Lustó de haber mal diseñado esa ley, porque ha sucedido. Decir, bueno, ok, la diseñaron mal, pero Lustó la pudo haber diseñado mal, se pudo haber equivocado y generar un conflicto como el que le generó la 125 en su momento. Ok, no la revisaron. No pasa esa ley por un equipo de economistas o un equipo de gente que pueda analizar eso. Es que al principio no fue una ley, fue una resolución del ministerio. Bueno. Entonces, obviamente, la cabeza era el ministro. Después fue al Congreso. ¿Te acuerdas? Al principio fue la Sí, fue la fue por resolución decreto. 125. Fue por decreto que después se terminó, lo terminaron pasando como anticonstitucional porque era Después tuvo que ir a la- confiscatorio. Por el porcentaje. Por el porcentaje, tenía que ir al Congreso sí o sí. Tenía que ir al Congreso sí o sí. Igualmente, No, sí, igual no quita tu punto. más allá de eso, ahora te hago el paralelismo, la deuda con el FMI, la toma de deuda y todos los bonos no pasaron por el Congreso. Si vamos al caso, si tanto escándalo se hizo con la 125 porque fue por decreto y después cuando llegó al Congreso llegó completamente explotada en los medios y terminó sucediendo lo que sucedió, ¿cómo no se hizo semejante escándalo por tomar la deuda, el nivel de deuda que se está tomando por decreto también? Ahí es donde también hay que empezar a ver el tema de la influencia de los medios. Son menos 20, ya nos recontrapasamos. Vamos a estar escuchando un tema de Charly García que para mí representa lo que pasaron estos 4 años y un poquito antes también. Lo que fueron estos años es bancate ese defecto. Igualmente jugué a algo antes de venir para acá. En la Fórmula 1 te pongo un paralelismo. Tenés Ferrari y Mercedes. Siempre se disputan el primer y el segundo puesto en cuanto a equipos. Después hay un tercero, que es Red Bull, que siempre está debajo de ellos. Y después hay una competencia aparte para ver quién sale primero del montón. En todas las provincias terminó pasando de que el Frente de Todos y Juntos por el Cambio, 1 y 2, primero y segundo. El tercero fue La Baña, con consenso federal, claramente. Pero después fue muy interesante ver qué pasó con el cuarto puesto, que fue disputado entre Espert, Gómez Centurión y Del Caño, el Frente de Izquierda. El Frente de Izquierda ganó 8 jurisdicciones. Nos, el de Gómez Centurión, ganó 14. Y Espert ganó tan solo 2. Si bien el porcentaje termina siendo mayor para el Frente de Izquierda de los Trabajadores, porque ganó Buenos Aires y ganó Cava, no hay que alejarse o no hay que dejar de analizar lo que fue el resultado de Gómez Centurión. Con una propuesta, o una, no es una propuesta tampoco, que es un, ¿qué sería? una posición. Posicionamiento. Sí. Una posición y un colador. Termina ganando en 14 jurisdicciones. Para mi punto de vista es preocupante, porque ni siquiera representa el voto castrense. El voto militar. Si vos te puedes analizar, te puedes analizar la Antártida, que es el voto militar como más fácil para verlo. Ves un 102-5 de Juntos por el Cambio contra el Frente de Todos, y tercero termina saliendo Espert. Pero es terrible que una postulación de algo te garantice salir cuarto en 14 jurisdicciones. Una persona que fue el peor del debate, en el cual yo supuse que se iba a develar, que no estaba preparado para semejante acontecimiento. Sin embargo, terminó ganando en muchísimas provincias. Pero bueno, algo como para empezar a ver y empezar a trabajar de por qué una postulación tan solo te puede garantizar este tipo de resultados. Pero bueno, Bancate ese defecto. bancate ese defecto. Vamos con la música. Están pasando demasiadas cosas raras para que todo pueda seguir tan normal. Desconfío de tu cara de
chicas no hacen nada por cambiar. Porque algún día se va a abrir esta trampa mortal. Pero hasta entonces llevarás en tu cara una sombra. Y no presumas más de ser un humano normal. Y no te hagas más del que el defecto te nombra. Y yo te digo, hey, amagate ese defecto. No es culpa tuya si la nariz no hace juego en tu cara. Y yo te digo, hey, amagate ese defecto. Aunque te arregle las gomas, nena, seguirás siendo rara. Mutilado, desnutrido, deformado, ojo de vidrio, muestra tu cicatriz. O marineros, maricones embolsados, bailen la danza de la inteligencia. Estás pasando demasiadas cosas raras para que todo pueda seguir tan normal. Todo el mundo nos conoce por la cara, todo el mundo se da cuenta por la forma de bailar. Y yo te digo, hey, marcate ese defecto. No es culpa tuya si la nariz no hace juego en tu cara. Y yo te digo, hey, marcate ese defecto. Aunque te arregles las gomas, nena, seguirás siendo rara. radioexa.com.ar. Otra manera de hacer y escuchar radio. 73 remeras. Arte y ocio en sublimación. Búscanos en Facebook, @73. También al 11 30 64 73 73. 73 remeras. Casa San Cayetano, Polirrubro, Maxi Kiosco, Callao 204, La Tablada. Casa San Cayetano, 20 años en la zona. Electro Arieta, electricidad, iluminación, Arieta 1382, Villa Luzuriaga.
Estudio jurídico del doctor Gabriel Bravo. Despidos, accidentes, sucesiones. Realiza tu consulta al 4382-7314 o manda tu mensaje al 11 59 88 8956. Correo electrónico gabrielcesarbravo@gmail.com. La comunicación cambió, la radio también. Radio EXA, un nuevo concepto en radio. Estamos acá en la continuidad de Radio EXA, en Elementales del Montón. Recordamos, estamos acá cerca de la estación de Ingeniero Brián, un tren que está parado hasta nuevo aviso. No está funcionando. El ramal Aedo-Temperley. Tienen que revisar, en teoría, unas cuestiones de las vías llegando más que nada 2 estaciones antes de Temperley, si no me equivoco, pero la información es, hasta nuevo aviso, no funciona. Ya había pasado con el tren de Bonzi a Valentina Alsina, que avisaron también que hasta nuevo aviso no iba a funcionar, y hasta el día de hoy, si no me equivoco, sigue sin funcionar. Pero bueno, estamos acá, la estación sigue estando, esperemos que recobre su servicio de un tren por hora en un tren en un lapso de tiempo acotado, pero por lo menos lleva algo de gente y conecta al trabajador, que es evidentemente un tren trabajador. Estamos ampliando la mesa. Estamos con Cristian Carballo, también comunicador, estudiante de Ciencias Políticas, licenciado en Comunicación, director de la Radio EXA junto con Fede Masitelli. Estamos también ahí con una presencia de una hermosa araña, pero está ahí al fondo, está ahí escuchando atentamente lo que está sucediendo en este cubículo. Cristian, bienvenido. ¿Qué impresiones tenés de lo acontecido? ¿Cómo te va, Ariel? Un placer compartir esta mesa, y estaba escuchando atentamente el análisis. Comparto en esta idea del crecimiento de la fuerza que conduce Mauricio Macri, pero también me quiero detener, porque a veces nos metemos en la coyuntura, en el momento, en esta diferencia, si es de 7 o 8, pero yendo un poco para atrás, me parece que hay algo clave que determina esta victoria de Frente de Todos, que después de la legislativa parecía imposible, porque mucha gente creía que el macrismo tenía 6 años más por delante, porque las elecciones legislativas fueron arrasadoras. Obviamente tuvo un desgaste por las medidas que tomó, pero me parece que la lectura de Cristina Fernández de Kirchner es clave, porque en un momento donde, si no se apostaba a esa unidad que logró consensuar y armar, con los resultados que hoy tenemos, era imposible que el macrismo pierda. O sea, para mí hay un acierto, y también de otros dirigentes que dejaron de lado su ego. Y por ejemplo Massa, que se sumó, que también fue clave, no tanto por lo que suma, sino por lo que no divide. La elección de Alberto Fernández también, porque sumó algunos votos por afuera, que el kirchnerismo tiene su techo y no supera para mí, no sé, el 40%, 42%, y Alberto le sumó algunos más, pero me parece que la decisión de Cristina y la lectura política permitió que el kirchnerismo, o que el peronismo unido, le gane a Macri. Sí, a ver, con el diario del lunes claramente terminó siendo la jugada correcta. Yo igual me parece que en un balotaje Cristina Macri hubiese terminado ganando Cristina, para mí. Sí, igual ahí entra un montón de cuestiones más metiéndonos en la comunicación política. Yo creo que el crecimiento que tiene Macri de las PASO a esta elección, primero se generó como una suerte de balotaje. Hubo mucho reordenamiento de voto, que el que iba a votar a Expert o a Centurión dijo, bueno, mi voto no va a valer ahí, o que quizá en las PASO fue un voto castigo. O sea, Macri, estoy consciente y respaldo a Macri en muchas políticas, pero está haciendo otras más, entonces como tengo una chance más, arriesgo y lo castigo de esa forma, y después se reordenó. Y después también creo que los votos nuevos, esos 6, 7 puntos de votantes nuevos, ahí tenés un votante menos político que vota en la elección general y que también fue para el macrismo. Y creo que fue inteligente el macrismo en la campaña comunicacional, con un sentimiento que es clave en las campañas políticas. A mí me gusta mucho analizar campañas políticas, que es el sentimiento del miedo. El ser humano se mueve por varios sentimientos, pero el que más moviliza al ser humano es el miedo. Es el principal motor.
Y lo mismo que hizo Scioli, porque me acuerdo en 2015 pasó algo similar. Scioli en las encuestas decía que perdía el balotaje con Macri por más de 10 puntos. Terminó perdiendo por 2. El motor de esa campaña fue el miedo. ¿En el balotaje? En el balotaje. Salió 50,5 a 49,5. Las encuestas y decían que iba a perder por 10 puntos, que ya estaba, que Macri iba a arrasar, y terminó perdiendo por poco. La campaña de Scioli fue similar. Es, o soy yo, o es el ajuste, la devaluación. El miedo fue el motor. De hecho, muchos decían, si duraba 15 días más la campaña, Scioli lo daba vuelta y le ganaba. Con el macrismo pasó algo similar. Era, bueno, mirá que o soy yo o lo de las libertades. O viene el kirchnerismo y se pierde esto. Y otra vez con el miedo, con la movilización. Los mercados. Claro, los mercados. Miren lo que pasó por votar de esta forma. El miedo nuevamente fue el motor para que, para mí, en mi opinión, se achiquen las distancias, y también el macrismo se dio cuenta que la política tradicional, la de ir a la calle, meterse entre la gente, también te suma votos, porque te acerca un poco a la gente. Sí, y bueno, eso se terminó viendo en las remontadas de intendencia que tuvieron, lo que hablábamos al principio entre de febrero, casi Morón la terminan de dar de vuelta. En La Plata. La Plata ganaron por 10 puntos. No conservó los votos del Frente de Todos, se dividieron. Fue similar a lo que pasó con Domínguez y Alberto, a otra escala, pero pasó lo mismo con Saintut, que perdió con Garro. ¿Cuál otro se dio vuelta? Lanús también se dio vuelta. Lanús, sí, no sé si dio vuelta, pero mantuvo. Bueno, Mar del Plata, que se esperaba una elección mejor, no terminó siendo. Sí, La Plata también se pierde. Hizo el cierre de campaña Alberto Fernández con Cristina en la Rambla de Mar del Plata, y aún así... Sí, y hubo un error comunicacional, más allá que, vuelvo a repetir, una distancia de 8 puntos antes de la elección era como algo extremo para el Frente de Todos, era como apostaba a ganar por esos puntos como algo excepcional, termina ganando por esos puntos. Un error para mí, desde las PASO hasta acá, es que Alberto Fernández, si algo había tenido que le sumaba a esa fórmula, era que se separaba un poco de Cristina. Y decía, bueno, yo apoyo esta fórmula, pero yo con Cristina discrepo en tantas cosas. A partir de las PASO, Alberto dijo, de hecho creo que está la frase, somos lo mismo. Cristina y yo somos lo mismo. Y para mí hay un error comunicacional, más allá que sean lo mismo, ¿no? Porque hay mucho votante. De hecho, el Frente de Todos no sumó votos nuevos. O sea, sostuvo lo que tuvo. 200.000 votos. Muy poquito. Tenemos el dato acá. Mira, Frente de Todos, la diferencia aumentó 267.000 votos. Juntos por el Cambio aumentó 2.348.000 votos. En mi opinión, se conformaron, alcanza con eso, y no se fue a buscar al voto indeciso. En los debates también se vio eso. El votante fue para conformar, en la estrategia de Alberto, fue para conformar a la persona que odiaba a Macri. Porque él cada vez que lo interpelaba, lo criticaba. Entonces el que estaba, el más kirchnerista o el que ya tenía el voto seguro, lo veía a Alberto en el debate y decía, bien, me gusta. Ahora, el que estaba dudando, lo veía a Alberto y quizás no le representaba esa persona moderada, esa persona que podía canalizar el voto independiente. Y me parece que ahí también perdió la chance de sumar. Podía llegar a 52, a 53, tampoco creamos que tiene un techo más alto, porque hay un sentimiento, como ustedes lo decían, de antiperonismo, y también hay otras versiones, y el macrismo tiene una base muy sólida. Pero quizás se justifica, en parte, por el miedo, en parte porque Centurión, Espert perdieron votos y fueron al macrismo, y por los nuevos votantes, y en parte porque la estrategia comunicacional para mí de Alberto fue pegarse a Cristina, que te suma un montón, pero que te ahuyenta ciertos votos independientes. También. Y no olvides, la izquierda perdió muchísimos votos. Mucho votante de izquierda. La izquierda perdió 161.000 votos. El Frente de Izquierda de Trabajadores perdió 161.000 votos, pero no te olvides que estaba también la candidatura de Manuela Castiñeira. De Castiñeiras, que el Movimiento Socialismo había conseguido 179.000 votos. Hay algo muy particular ahí, porque la izquierda pierde 100.000 votos y uno piensa, bueno, ¿a qué fuerza se pueden llegar a ir esos votos? Y vos no lo ves en el mapa trasladados a Frente de Todos. No. Entonces, hay una pérdida de un votante de izquierda. Pasó también en las elecciones anteriores. Cuando baja la izquierda, no es que van a la fuerza que lo sigue en el progresismo. Se disparan para otro lado. No quiero afirmar que van al macrismo, pero es muy extraño, porque si bajan en esa cantidad, esos votos tienen que estar en otros lados. Si no van ¿a dónde van? ¿A Gómez Centurión? No creo. Yo, sí. En la pequeña y minúscula experiencia de ayer en la mesa,
no vi cortes de boleta Alberto y diputados de izquierda, sí vi corte de boleta Macri, diputados de izquierda, y alguna esquizofrenia extraña también de uno de cada uno en los 5, con una especie de voto castigo, entiendo. Pero el corte de boleta no era Alberto y la izquierda. El voto era Vidal y Macri y la izquierda. Bueno, ahí también una cuestión. Hay que ver qué pasa con eso. Espert y la izquierda también. Espert candidato a presidente y el resto de la boleta de la izquierda. Qué lindo país, ¿no? No, hay un vínculo entre la izquierda y el peronismo que es, creo que la izquierda tiene una reacción mucho más fuerte frente al peronismo que frente a expresiones liberales. Es algo particular y para analizar y lo dan los resultados, pero bueno, igual es minúsculo, no cambia el escenario, ¿no? La batalla cultural de la página diría que la izquierda es una fuerza liberal y se enfrenta a otras fuerzas y tiene más afinidad porque justamente comparten esa idea de sujeto, de individuo, que libre pensador, independiente, y no aceptan ser parte de... Eso diría la batalla cultural. Eso de lo sociológico, de la parte económica, me imagino que la izquierda y el liberalismo está bastante lejos. Sí, bueno, es difícil también porque no tiene mucha experiencia de gestión tampoco el partido de izquierda, digamos. Bueno, eso para mí es un problema. Yo, si fuese el Durán Barba de la izquierda, les haría que todos los militantes de izquierda cambien domicilio a, no sé, el partido de Malvinas Argentinas, y que todos voten en Malvinas Argentinas y por lo menos consigan una intendencia para que alguna vez puedan ganar territorialidad y poder demostrar que pueden gestionar, porque es siempre es votar a la izquierda para que no... Sí, es una idea. Muchas veces se decía que la izquierda no llegaba a tener representación también por los medios que disponía para hacer campaña, pero a partir de las PASO y de esta nueva legislación donde cada partido tiene sus minutos en televisión, si bien, salvando la distancia, los partidos más grandes tienen más minutos. O sea, vos lo conocés a Del Caño y creo que Del Caño debe tener una imagen, o sea, de conocimiento en la gente de que del 80%. 70%, un porcentaje alto, la gente conoce a Del Caño. Sin embargo, porque antes sí estaba ese argumento y era totalmente loable, que no llegaba la idea de izquierda a la gente, no hubo un debate presidencial hace poco. Sí. Y tuvieron todos el mismo tiempo. El mismo espacio para el mismo canal, es el mismo rating. Y Del Caño se centró en Ecuador, bueno, en el anterior, ¿no? Más que la política nacional. Y mismo Del Caño atacó mucho más a Alberto Fernández que a Macri. Eso en el primer debate, en el segundo más o menos. En el segundo y mejoró también su desempeño en el debate. Y hablando de izquierda, quizá la versión más de izquierda dentro de este frente de todos, que es Axel Kicillof, me parece que hay que destacar, más allá que la provincia de Buenos Aires es un lugar donde el peronismo siempre hace pata ancha, la excelente elección. De hecho, el resultado y esa brecha se justifica por la gran elección de Axel, con una campaña austera, recorriendo y demás, y me parece que ahí, y creo que la carta más fuerte que tenía el macrismo era Vidal. De hecho, ahora, decían Vidal, que el plan B que tenía que ser Vidal. Sí, si el fútbol es la dinámica de lo impensado, la política ¿qué es? Porque pasó del 2017 de Bullrich ganarle a Cristina, a Kicillof ganarle por 52 a 38, a el mejor cuadro político, por lo menos desde los medios, que presentaban que era Vidal. Creo que en la provincia de Buenos Aires, no sé si coinciden, el voto bolsillo, el voto crisis en las pymes y demás, ahí me parece que pesó. Acá en la provincia de Buenos Aires pesó. Aparte, estos últimos 2 años fueron terribles. O sea, hubo 2 devaluaciones del 40% seguidas. Estoy de acuerdo con eso. Y también creo que Alberto y Massa generaron ese... Yo creo que Massa estoy seguro que Massa no haya aportado. Estoy de acuerdo en que no divide, pero me parece que en provincia de Buenos Aires su carita ahí da una idea de confianza. ¿Vos en la facultad tuviste a Kicillof dando clases, puede ser? Sí, llegué a tenerlo. ¿Y sí. qué te parecía como profesor? Etapa. Nada, muy bueno. Tiene carisma, lo tuvo siempre. Y, de hecho, como presidente, no fue presidente, pero como líder de agrupación, que de hecho ganó las elecciones para el centro de estudiantes, pero llevaron a la barra de Chacarita, eso es lo que se dice por lo menos. El nuevo espacio. ¿Qué materia daba? Daba historia del pensamiento económico y macroeconomía. ¿Hacía énfasis en Marx o es todo un cuento para situarlo en un lugar que no corresponde? Bueno, no, también hay también hay una materia de economía marxista que daba él. Pasa que él venía como de un grupo de estudio marxista, aunque él se dedicó más a estudiar a Keynes. Pero bueno, también estudiaban a Marx, digo, como
Sí, bueno, como para criticar también, digo, pero como una literatura que leer. Estudiar no quiere decir comulgar, qué sé yo, te No, puede gustar la Segunda Guerra Mundial y estudiar cómo fueron los movimientos de Hitler y no ser un nazi. Era más keynesiano, igual dijo que no era peronista, digo, eso. Yo era crítico del kirchnerismo, eso también lo escuché. Pero justo también había intervenido el INDEC, entonces tenía como, digamos, de hecho tenía en su grupo de estudio, el Senda, publicaban un índice de inflación paralelo. Ah, mira. Sí, no, tenía sus críticas, bueno, era lógico. Pero, por ejemplo, lo del INDEC, digo, era más allá del signo político, en general era criticado por todos, y bueno. Bien, yo hablando de Axel, me parece que fue el que mejor campaña hizo en todo el camino, desde las plazas de 2016, porque fue el primero junto con Sabatella. Hicieron dos caminos medio paralelos, pero sí en plazas yendo, comunicando. No sé bien cuál fue el camino que está tomando Sabatella, no sé por qué no tomó mayor preponderancia o protagonismo, mejor dicho. Sí lo tomó Axel, sí creo que hizo la mejor campaña, fue el que obtuvo el mejor resultado y creo que fue el que peor discurso dio en la victoria. Sí, me parece que volvió a la idea estudiantil, como que se subió a un centro estudiante, pero bueno, también la coyuntura en ese momento se desbordó, pero creo que sacando el discurso, que es un detalle que nos vamos a olvidar mañana del discurso que tuvo después de ganar, también es un desafío, porque la provincia de Buenos Aires es un lugar donde los recursos que te entran, cubrís primero los gastos que tenés y te sobra poco para poder invertir en infraestructura o para mejoras. De hecho, yo ni con Scioli ni con Vidal vi mejoras. O sea, no voy a ser sincero, en la provincia de Buenos Aires no he visto mejoras en la calidad de vida en los últimos tiempos. Por eso va a ser un desafío ver si Axel puede generar algún cambio. Y siempre depende de la provincia, de la nación, porque depende de esos recursos que se bajan y demás. Así que va a ser un desafío de poder hacer una buena gestión, porque si hace una buena gestión, tiene proyección. Me parece que es una persona que hasta para el más macrista le es difícil entrarle por algún lado de la corrupción o de los valores, que es algo tan preponderante para el macrista, ¿no? El tema es que, siendo gobernador, yo veo, quizás vos, Santiago, sabes más, el margen de acción que tiene un gobernador en cuanto a la economía, a menos que se termine convirtiendo en una especie de feudo, es muy difícil tener un dominio sobre la economía de la provincia. Es muy dependiente del Estado nacional. Más por la coparticipación que tiene, muy chica. Por la coparticipación, que claramente es favorable. Ahora mejoró un poco porque, bueno, un traspaso en todo el fondo del conurbano. Pero también hay un tema de si Nación juega con los intendentes y saltea a la provincia. Eso también hubo, digamos, hay mucha obra bajada directamente. Bueno, mirá Avenida Rivadavia, ¿no? Ahí está. Tenés todo lo ejemplo. Que Rivadavia, 3 de febrero, nueva. Matanza, como puede. Morón, todo nuevo. Ituzaingó, con peor. Y ahí ya se llama Avenida Néstor Kirchner. Ahí es un tema. Bueno, además, el gobernador le tiene que bajar a los intendentes también, obviamente. Bueno, un dato que a mí me llamó la atención es que Axel sacó un punto más en La Matanza que Espinosa. Eso, porque yo primero pensé que los votos eran de los intendentes principales. Bueno, La Matanza como bastión, ¿no? Pero hubo algún corte, digamos, mínimo, pues en 65% es un punto nada más, pero sacó un poco más que Espinosa. Y después un párrafo para La Matanza, ¿no? Esa cuestión con el peronismo, porque aparte la Matanza, si bien tiene sectores populares, está atravesada por sectores medios también, y sin embargo que saque 65 contra 25 es increíble, es terrible, y aparte son 500.000 votos que impactan en el resultado final. Así que y una coherencia, el votante de La Matanza a lo largo de las elecciones mantiene una línea. Después hay muchos argumentos y bueno, pero son sectores postergados porque votan al peronismo, pero es una constante que siempre en La Matanza se impone el peronismo. Bueno, yo estuve presente cuando Cristina presentó el libro en la Universidad de La Matanza. El presentador, que ahora no recuerdo el nombre, quizás no me acuerdo, es el mismo presentador en todos lados, por lo menos las últimas veces, comentaba, bueno, estamos acá en La Matanza, que para el peronista es como venir a Disney. Y claro, sí, ok, pero
es una realidad que Matanza es peronista, es inexpugnable prácticamente para el peronismo, salvo Pinky, que estuvo 2 horas ganando un cuento de votos, después nunca pasó nada cercano, pero creo que se tienen que entender, eso no tiene que ser materia de orgullo, claro, sino entender de que es peronista porque es un partido con problemas estructurales, con problemas de ingresos, que es un partido carenciado. Informalidad. Entonces, sí, se entiende que el peronismo es el que por lo general más tracciona para los sectores bajos de la sociedad, pero presentarlo como el orgullo, no, tiene que ser un orgullo porque sea una cuestión de que, bueno, se piensa de esta forma, no por una cuestión de necesidades. Hay que ver ese tema en la matanza. Y la matanza fue clave también porque fue refugio. Cuando se pierde la nación y la provincia, la mayoría de los funcionarios vinieron a trabajar acá durante los últimos 4 años. Sirvió como un lugar para mantener a los cuadros, a los funcionarios. Ahora vuelven a provincia y a nación. Hablando de funcionarios, se habló de Todesca, igual ya está casi desmentido, pero bueno, ya es un nombre que se empieza a mencionar para lo que es el Ministerio de Economía. Para el soberano, el que no conoce Todesca. Se dice de Todesca que es la hija de Todesca, por lo que entiendo es hija adoptiva de Todesca, el director del INDEC. Pero son ideológicamente de color opuesto. Son de color opuesto, ¿no? Todesca es macrista y Cecilia Todesca está con Alberto de siempre en el grupo Callao. Bueno, desde siempre, por lo menos hace años. Antes igualmente estuvo en el Banco Central, en el gobierno de, no me acuerdo si de Kirchner o de Cristina. Tuvo un cargo en el Central. Hoy surgió una especie de gabinete posible. Pero algunos ya se dedicaron a decir que era fake news. Lo de Lamens en deporte, lo de Ginés en salud. Por empezar, para mí sería fantástico que deporte se transforme en ministerio, pero pasar de agencia a ministerio me parece un poco mucho en una situación de gasto público que vas a tener que No sé cuánto ministerio va a haber, porque además está el Ministerio de la Mujer, que es una promesa que supongo que se va a cumplir en el corto plazo. No se puede no cumplir. Sí, porque fue el único ministerio, la única cosa que se habló en cuanto a ministerio fue la creación del Ministerio de la Mujer. Sí. El Ministro de Economía igualmente que más chances tenía, entiendo que era Matías Culfaro, lo hablábamos hoy antes de venir al programa, más que Todesca, pero bueno. Y a Labaña no lo ves como para... hoy por hoy. No creo como ministro, pero sí puedo aportar, digamos, como asesor más externo, pero no creo que quiera ser ministro él tampoco. Y también estaba en esa lista que como puede seguramente ser falsa, Randazzo como un ministro de jefe de gabinete. Jefe de gabinete me parece algo muy extraño porque es como alguien que no jugó ningún partido y la final lo ponen de titular y con la 10, o sea, sería algo muy... Matías Soldano sería... Claro, algo muy raro que juegue... Me parece que no, y bueno, hay una confirmación, es el Ministerio de Trabajo que está... La Nación dice que Alberto dijo que... ya relativizado todo eso sucedió. La Nación dice que Alberto dijo que va a ser Claudio Moroni, que estuvo en el gobierno de Néstor y el de Cristina también, en AFIP, SIGEN, ANSES, distintos lugares. Creo que fue quien reemplazó a Alberto Fernández cuando estaba en la superintendencia. También, de seguros. Y él fue el sucesor. Perfil bajo, sí, no se nombró en todos estos años, pero sí estuvo ocupando lugares en esos primeros años de gestión. Y también nombraron a Marcela Lozardo en Justicia y lo vienen haciendo cada vez más reiterativamente, así que muy factiblemente sea. Marcela Lozardo fue la secretaria de Justicia de Néstor. Mira. Y Arroyo, eso también se menciona mucho para desarrollo. Sí. Para desarrollo social, que si bien tiene un nombre muy Arroyo. Perfecto, claro. Tiene que hacer una campaña con desarrollo, algo así. Sí. O para la gente que está en el arroyo. Claro. Pero sí que estuvo teniendo reuniones con sectores de lo que es el campo o el sector alimenticio. Algo que se habla mucho es la presencia de que se va a hacer una especie de tarjeta alimentaria con devolución de IVA en alimentos esenciales o alimentos de la canasta básica, algo así. Arroyo
Pero bueno, también se mencionó a Ginés había dicho que no, Sí, que por no una iba a cuestión ser. de edad también. Hay una cuestión para destacar, más allá del peronismo, de Cambiemos, porque viendo el contexto en Latinoamérica, de lo que está pasando en Chile, lo que pasó en Perú también, cómo Argentina resuelve estos conflictos, estas diferencias que hay dos modelos que se expresan, pero que lo pueda resolver a través de las urnas y de forma pacífica, creo que es un avance, que la gente pueda canalizar esa bronca, descontento, alegría o esperanza en partidos políticos. Siempre hablamos mal de Argentina, pero esto hay que destacarlo, porque hay un lugar para donde canalizar. La gente tuvo 4 años de macrismo, el que es peronista, y tuvo un canal para expresarlo. El que defiende posturas del Cambiemos también tiene su canal y va a tener en 2 años la posibilidad de elegir a los legisladores que quiera, y me parece que para la democracia en esta región es muy positivo. Y también implica en ese desarrollo económico que se intenta buscar. Hoy vos tenés una empresa o tenés capital para invertir y esas cuestiones también pesan. O sea, decir, bueno, un país donde está resolviendo las cuestiones. Hace 4 años una fuerza ganó por 2 puntos a otra en un balotaje y tuvo continuidad y ejerció por 600.000 votos. Me parece que son cuestiones que hoy de la coyuntura no las vemos, pero que son muy positivas. Yo creo que se creció mucho a raíz del 2001 en ese sentido, el tema de los movimientos sociales. Yo creo que la presencia en su momento de Delía, la presencia de un Castells, la presencia de Pérsico, la presencia ahora, por ejemplo, de este muchacho Grabois. Yo creo que son, por lo menos tienen representatividad de la gente que nunca tuvo representatividad y te evita que un estallido social termine siendo un hormiguero como en Chile, que de repente están todo el mundo prendiendo fuego todo, pero no hay nadie quien recoja el guante y decir, no, nosotros queremos verdaderamente. Claro. La expresión es esta. No sé, si bien se sabe que el gran problema de Chile está siendo la desigualdad y la privatización de servicios básicos, o la privación de servicios básicos. Pero Bachelet ni siquiera representa eso. Pero Bachelet no representaba eso, porque Bachelet también tuvo sus inconvenientes, por lo menos con el sector estudiante, que ahí sí tuvo una representación o una representatividad en cuanto a Camila Vallejos. Sí. Creo que la sociedad argentina va creciendo en ciertos aspectos. Me parece que está... ahora se dice el tejido social está más organizado, se va creciendo en cuanto a alternancia también. Creo que también lo que siempre se decía, que el peronismo no te dejaba gobernar, a partir de ahora van a tener que empezar a hacer otra acusación, mejor dicho, si van a querer apuntarle al peronismo, pero bueno. Dentro de las cosas malas cotidianas, económicas y sociales que se van viendo, hay ciertas cosas positivas como para rescatar. Veremos a ver qué pasa con las PASO. Las PASO terminaron siendo complicadas. Y generó algo que fueron 2 meses de incertidumbre, que no reordenan los votos. También las PASO lo que genera es como una elección anticipada que no tiene valor, pero a la vez puede determinar la otra elección. Y es una encuesta oficial. Es una encuesta oficial que no tiene un valor en cuanto a cargo, sí, pero que reordena el voto. Y no sé si, por un lado sirve porque cuando todos entramos al cuarto oscuro este fin de semana vimos que había menos boletas en cuanto a que ya había un filtro de postulantes que no llegaron a un determinado piso. En ese punto puede llegar a estar bien. Pero de último, para mí, tiene que ser algo interno de los partidos, que es la idea original, que cada uno vaya a votar en la interna de su partido y que quede en eso, porque si no, termina transformando esta elección, que es la primera vuelta, en balotaje. Porque ayer fue una especie fue un balotaje que sacamos los números del balotaje y termina siendo, si balotagizamos la elección, termina siendo un 54-3 a un 45-6. Esos números están bien. Nos gustan esos números. Esos números nos gustan. Hiper chequeado. Que es una proyección de sacando el resto. De Bravo Consultora. Pero hay que ver, porque si haces la cuenta bien, si vos le sumás Expert y Centurión. No, si sacamos solamente la frente. Y la parte placa o mierda estamos hablando. Si sumás el fit a Expert Centurión. ¿Qué misterio? A mí los votantes de los 179.000 votantes de Castañeiras, ¿a dónde se habrán ido? Y bueno, a frente de todos no fueron, porque uno hace la cuenta, porque hubo votantes nuevos. Es muy llamativo eso, la verdad que es muy, muy llamativo, pero bueno, quedará en la... O un día tenés que invitar a un militante de izquierda. Sí, en realidad lo voy a invitar y le voy a proponer esta idea de territorialidad para la izquierda, para que se pueda mostrar alguna vez y empezar a
desmitificar la izquierda y que no los vote la gente que no se quiere ensuciar de ciertas cosas. No sé si el de Malvinas Argentinas es el indicado. El nombre no me... Con la izquierda no sé, no estoy... Bueno, polémico. busquemos algún partido conurbano que pueda ser más Esto más segmento accesible. Minuto de Macartismo se llama en este momento. ¿Ya está? Ya estamos. Ya está. Como los 2 minutos de odio de Gran Hermano de 1984. Pero bueno, 11:17 estamos pasados. Sabíamos que nos iba a pasar. Te agradezco a Cristian que nos brinda. A Fede, sobre todo, que se tiene y a que- Fede que se tiene que quedar un rato más. Muchas gracias a todos por estar acá. ¿Algún pensamiento de cierre en cuanto a esto que estamos viviendo? Primero quiero saludar a Melissa y a Vicente, que espero se esté durmiendo Vicente o intentando dormir. Por Autodeterminación para los niños. autodeterminación Que para los hagan lo que niños, a mi pequeño niño que está intenso. Como deseo o pensamiento, en principio, poder recuperar algo del diálogo con ese otro. O sea, no reforcemos eso. No. Ahí, para mí eso fue lo que me hizo ruido del discurso de Kicillof. No reforcemos a ese otro porque se va a cerrar cada vez más y se va a terminar... No nos deshumanicemos unos a otros. Que los que votan a la otra fuerza no empiecen a vernos como en ese capítulo de Black Mirror donde tienen el filtro que ven como cucarachas a los otros y a la inversa, porque en escalada eso se vuelve cada vez más invivible. Ya el hecho de que las redes sociales y esos espacios segmenten y nada más veas a todos los que piensan igual que vos más un primo, que es un poco lo que pasa, ya genera un poco esta idea de absoluto, de totalidad de una idea, y me parece que a larga escala puede volverse cada vez más espeso y no está bueno. Entonces busquemos la manera de encontrar argumentos sólidos, el porque sí, la histeria, lo dogmático en cuanto a Macri es la dictadura. Está todo bien con eso, con ese tipo de comentario, con una bandera, pero mejor se puede interpretar muy peligrosamente. es más claro explicar que Aranguren está regulando el precio de la empresa que él también tiene. Fíjate que acá hay un problema, y con cariño tratar de explicar estas cosas y no ir a lo extremo, porque vamos a esto, polarización, y se vuelve irrespirable el clima. Estos 2 meses, como empezó la primera semana, yo pensé que íbamos a enloquecer todos, que era una catástrofe cada día. Bueno, no puede pasar eso. Tenemos que buscarle la vuelta para que sea un poco mejor, un poquito de previsión, de calma, de posibilidad de encontrar algún punto de consenso, incluso con personas en los que en muchas cosas no hay consenso posible. Igual buscarlo. Desde nuestro lado, quizás ellos no lo van a hacer, pero de nuestro lado intentar avanzar por ahí, porque si no se va a volver una ciudad, un lugar para vivir respirable, absoluto, violento, xenófobo, y vamos a perder todos un montón. Sí. Tal cual coincido, desbarbarizar al oponente. Exactamente, cortar este proceso de deshumanización del otro. No podemos caer ahí. Está bien, hay que empezar por decir el ellos. Sí. Del otro lado, en cuanto a eso, siempre vemos a un otro que está por fuera de nuestro espacio, de nuestro lugar de afinidad, que representa un montón de cosas. También escucharlo, menos foro de diario, redes sociales donde todos son exageradamente en todas sus posturas, y buscar algunas charlas porque capaz no es para tanto en algunos casos y se puede llegar a algún lugar mejor. Bien. Cristian. Bueno, un poco en línea con lo que dice él, hoy celebro ese encuentro, esa foto entre Macri y Alberto Fernández. Me parece que haya una transición ordenada es muy importante, y otra cuestión para mí clave es que la justicia tenga el rol que tenga que tener, y que ahora no sea, como creo que fue también en algunos casos en los últimos 4 años, una cacería para aquel que no tiene el poder. Porque si no, vamos a generar que nadie quiera hacer política. Veo un chico que empieza a estudiar, dice, ¿para qué hacer política? Si yo empiezo a hacer política, tomo 4 medidas en un gobierno y después tengo que rendir cuenta cuando no tengo el poder ante la justicia por medidas como las que hubo y demás. Entonces también me parece que, porque está dentro de ese discurso de rivalidad, bueno, ahora vamos a la casa con todos los funcionarios que fueron macristas y que estuvieron en el gobierno.
Obviamente, si hubo, como Aranguren, que tenía una empresa y controlaba el petróleo, sí, bueno, si hay argumentos, que la justicia investigue y que vaya adelante. Pero no, ahora una casa de 4 años contra funcionarios macristas, por venganza o por lo que sea, no, bueno, que la justicia tenga su rol, pero tratar que la política y las decisiones políticas no se meta, porque si no es muy difícil y si no es muy influenciable, porque lamentablemente los jueces federales se manejan con el poder. Si está uno, vamos para acá, estas causas las hacemos más rápido, si no las guardamos. Parece que también, y es un buen momento también para debatir el rol que tiene la justicia en este país, porque me parece que cumple un rol de acomodaticia y de acuerdo a donde sopla el viento, persigue no ideales de valores, de justicia, sino cuestiones de poder y de mostrar de intereses. Me parece que ahí también está la clave y eso, porque lo veo también en las redes. Bueno, ahora todos los funcionarios macristas a rendir cuentas todos. Claro, ¿no? Por delitos que se pudieron haber cometido, sí, que se lo investiguen, pero si no, no va a haber política. ¿Y quién va a querer hacer política en este país? O sea, alguien que quiere involucrarse, si es muy fina la línea. Pero bueno, eso nada más quería marcar. Muy bien. Santiago, ¿alguna impresión? No, adhiero al mensaje de paz y de intentar convivir un poco más, digamos, con menos agresiones personales y más argumentos, centrarnos en eso. Me quedé pensando que yo creo que el desafío... Porque recién decíamos que en Chile hay un sector de la población que no está representado. Porque recién decíamos, bueno, pero Bachelet tampoco representa eso. Y me pareció que la idea fue que acá hoy en día existen como 2 modelos claramente representados. Ahora, en algún punto esos 2 modelos tienen que converger en algo común, porque si no, digamos, una empresa, vos recién decías las inversiones, una empresa tampoco quiere invertir en un país que sí, digamos, está bien, tan perfectamente representado, pero es un vaivén que va de un tipo de política, digamos, económica, yo me centro obviamente por mi sesgo en la economía, pero digo, abarca un montón de cuestiones distintas, tampoco podemos ir bandeándonos, entonces como que hay un equilibrio, me parece difícil, porque en algún punto tenés que converger, pero tampoco podés dejar de representar sectores que te van quedando como al costado y sin representación. Y después terminamos en la impresión de que en los países que más o menos están ordenados, los partidos en realidad representan casi lo mismo. Y cuando se dice ahí en Estados Unidos, y demócratas y republicanos terminan haciendo las mismas cosas, al final hay un grupo que no está siendo representado, en Chile lo mismo, etcétera. Como que ahí hay un equilibrio que me parece que es bastante complejo. Te puede haber un acuerdo en cuestiones troncales entre los 2 partidos mayoritarios. Pero no son fáciles porque todo el mundo ahí levanta la pared que digamos, te estás vendiendo porque estás acordando cosas que no, yo no puedo acordar eso. Bueno, pero un poco lo que él dice. Sí. Va en la misma línea. Seguro. Bueno, yo creo que el gran desafío de este tiempo que viene es empezar a armar cierta estructura o cierto dinamismo de las cuestiones cotidianas, las cuestiones económicas, que el Congreso empiece a tomar la representatividad. No puede ser que una firma de un presidente te cambie absolutamente el destino del país de un momento para el otro, y eso tiene que pasar por un Congreso, tiene que tomar mayor preponderancia, despresidencializar un poco la política argentina, que es muy presidencial. Para mí es un gran problema. Vamos a ver si Alberto Fernández, que dice que quiere ser un presidente y con 24 gobernadores, si verdaderamente propone y dinamiza eso. Es muy importante la participación de los gobernadores, que federalizar el país, generar que el Congreso tenga el peso que verdaderamente tiene que tener, cuestión que se fue dejando de lado, pero bueno, a mí se me viene la frase que más me gustó del gobierno anterior o futuro gobierno en este momento, que es que la patria es el otro. Ok, la patria es el otro, pero no es tan solo el otro que vota como vos, es el otro que piensa distinto, pero pensar que todo lo que hacemos incluye absolutamente a todos. Creo que se hizo grandes avances. Evidentemente esta transición, que parecía más caótica, espero no quemarla, termine de esta manera, por lo menos del plano político. Del económico es otro cantar, pero bueno, aprender que aún en las cosas malas hubo cosas que se fueron mejorando. Les agradezco a todos, espero que le hayan pasado bien, del otro lado. Lo vamos a subir a YouTube para ver cuánta gente le interesa escucharlo después. Seguí a Elementales del Montón, pues suscribite, haz todo lo que tengas que hacer en redes sociales si te interesó. Bueno, un saludo a todos que están del otro lado y muchas gracias, y nos vemos el martes que viene, si Dios quiere.